8 de la mañana con 50 minutos, 8 con 50 minutos. Saludamos a nuestro tercer invitado. Nos acompaña el presidente de la FEWE, Eric Barba. ¿Cómo está, Eric? Buenos días. Bienvenido. Gracias por estar en el espacio de Punto Noticias de Radio Pichincha. Les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. El gobierno ha decidido recortar 161 millones de dólares a las universidades públicas del país, generando así serios problemas a las instituciones de educación superior y, por supuesto, también a los estudiantes. ¿Cómo han recibido la comunidad educativa este recorte? ¿Cuáles son los problemas que ya se empiezan a ver a raíz de este recorte que se va a enfrentar en los próximos meses y cómo solucionar o cómo asumir este recorte? Buenos días, bienvenido. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muchas gracias por el espacio para hablar de una realidad bastante complicada que vive la educación superior, no solo este 2024, sino los últimos años. Y es una noticia fatal, hay que indicarlo, no solo para las instituciones de educación superior, sino también para los miles de jóvenes que no logran ingresar a las universidades y para sus familias. Esta es una problemática general que se está viviendo. No existe el número de cupos suficientes para el número de estudiantes bachilleres que se gradúan año tras año, y ahora con este tema del recorte presupuestario que nuevamente se profundiza en este 2024, pues la problemática va a ser mucho mayor, ya que ahora las universidades tienen que hacerse cargo de los procesos de admisión, y esta competencia que de manera inconsulta les pasó la CENESID en ese entonces con Andrea Montalvo del gobierno de Guillermo Lasso, les pasaron sin un solo centavo más de presupuesto. Ahora les recortan, así que la problemática se profundiza. Eric, qué gusto saludarle. Buenos días. ¿Cuál va a ser el impacto de ese recorte de 161 millones de dólares? Es decir, no sé si ustedes habrán hecho ya el análisis y el cálculo matemático, es decir, no sé si habían X cantidad de cupos, ahora cuántos menos van a haber, qué tipo de oportunidades son las que se van cerrando para quienes aspiraban a entrar a la universidad. De manera directa, la problemática va a ir en contra del número de docentes que tienen actualmente las universidades. Es importante también segmentar que hay universidades más afectadas unas que otras. Uh-huh. Por ejemplo, la Universidad de Cuenca, que en datos preliminares aproximadamente va a sufrir un recorte de casi 20 millones de dólares, y otras universidades regionales que actualmente no han cumplido justamente con los parámetros que en la actual fórmula de asignación presupuestaria propuesta por la CENESID alcanzan. Esto lo que va a hacer es justamente afectar a unas universidades más que a otras. Y de manera directa, como había indicado, en el tema del número de docentes, esto va a imposibilitar que las universidades aumenten el número de cupos. Permanentemente la CENESID manda cartas a las universidades, a los rectores de las universidades, pidiéndoles que aumenten el número de cupos. Vamos a poner un ejemplo: si la central actualmente oferta 6.500 cupos para ingreso a nuevos aspirantes, no va a poder aumentar este número de cupos, sino que muy probablemente se mantenga en ese número de cupos que esté habilitando o llegue a reducir. Y un impacto también inmediato es de que las nivelaciones de carrera que tienen que ser pagadas por recursos propios de las universidades se vuelvan a la virtualidad, algo que complicaría mucho al tema de carreras que son netamente presenciales. Mira, actualmente varias universidades han tenido que optar por realizar una nivelación en modalidad online, en vista que no tienen el número de docentes de nivelación suficientes. Entonces, en vez de tener un aula de 30 a 35 estudiantes, que es lo óptimo, deben recurrir a tener aulas virtuales de 70 a 75 estudiantes para recortar el número de profesores. ¿Esto en qué se traduce de manera directa? En precarización de la educación superior y también en falta de inversión social a un eje tan estratégico como es los jóvenes y como es el sector universitario. Ahora, el Ministerio de Economía ha enfatizado que la repartición del fondo del FOPEDEUPO para las universidades no lo hace el Ministerio, sino que lo hace el CES y la Secretaría de Educación Superior CENESID en base a algunos criterios. Están así trasladando la responsabilidad a las universidades por no cumplir con esos criterios y ser merecedoras de ese recurso. Mira, lamentablemente existe mucho desconocimiento de cómo se asigna el presupuesto a las universidades. El sistema es el siguiente. La CENESID, como cartera de Estado encargada y órgano rector
de ejecución de la política pública en educación superior, es quien propone la fórmula de asignación presupuestaria para que en el Pleno del Consejo de Educación Superior, que en su mayoría hay que indicar, está cooptada por el gobierno, ya que existen 4 votos directos que son de los delegados de diferentes ministerios dentro de este Pleno del Consejo de Educación Superior, donde se plantea esta propuesta de fórmula de asignación presupuestaria y se la aprueba. Esto, obviamente, con todos los informes técnicos que van de la mano de lo que plantea el Ministerio de Economía y Finanzas con las diferentes partidas presupuestarias que habilita o no justamente este ministerio. Así que no es así que el Consejo de Educación Superior es el que asigne recursos y demás pertinentes, sino que de manera directa es el Estado, es el Ejecutivo. Así que acá debe existir una voluntad política como tal del actual gobierno del Estado central, y ahora ya tenemos, pues justamente en la Asamblea Nacional en este momento se está trabajando la proforma presupuestaria del Estado. Tengo entendido que en aproximadamente una semana se tiene que ya debatir esto en el Pleno de la Asamblea, y acá ya tenemos pues datos en concreto. Algo que sí es muy preocupante es que nosotros hace aproximadamente 3 semanas tuvimos la oportunidad de estar en la CENESID con el subsecretario general, con César Vázquez, en una primera reunión formal en la cual nosotros expresábamos esta preocupación de tener un recorte presupuestario en las universidades. Y allí nos aseguraron que no existiría recorte presupuestario, que han hecho algunos movimientos, algunos cálculos, que el Ministerio de Economía y Finanzas va a garantizar que se mantenga el presupuesto del año pasado. Pero ahora que ya envían la proforma general total de todo el Estado, pues se evidencia que sí hay este recorte, y pues entonces ahora es donde viene el reclamo y el pronunciamiento, y no solo el pronunciamiento, sino posteriores acciones, tengo entendido, no solo del sector estudiantil del estamento de la FEWE, sino también del resto de estamentos que conforman las universidades. Sí, con los recursos que tienen actualmente, Eric, usted decía que no se avanza a abastecer con cupos a todos los estudiantes que salen graduados de los colegios. Con este recorte, ¿tienen una estimación de cuántos estudiantes no van a poder ingresar a la universidad por falta de recursos y obviamente por falta de cupos? Mira, las universidades en general están haciendo un esfuerzo titánico para mantener su oferta académica. Es decir, si es que la Universidad de Guayaquil, para poner un ejemplo, estaba ofertando 8,000 nuevos cupos a nuevos aspirantes, al menos mantener esa oferta académica. Pero en el global, mira, sorpréndense cuál es el dato real que tenemos actualmente de personas que se quedan fuera. Solo hay que calcular. Este periodo aproximadamente fueron 394,000 los chicos que hicieron el registro nacional, es decir, que declararon su voluntad de participar por un cupo a una universidad pública. Y según las mismas estadísticas de la CENESID, existen solo 160,000 cupos. Eso quiere decir que alrededor de 230,000 chicos se van a quedar fuera. Esta es una cifra histórica, y se da esto debido a que se viene acumulando el número de chicos que se van quedando fuera de la universidad periodo a periodo. El periodo anterior no habían tantos jóvenes como ahora. El anterior periodo fueron aproximadamente 280,000 los chicos que hicieron este registro nacional. Ahorita, mire, llegamos a 394,000. Es una cantidad bastante grande de jóvenes que en definitiva ya se van a quedar fuera para este periodo, y que habrá que ver cómo se sigue acumulando en los próximos procesos. Esta cifra de 230,000 es actualmente, o sea, a esto Actual, habría que añadirle lo que pueda ocurrir con este recorte. Así es para el actual proceso. Sin embargo, cabe indicar que ya la oferta académica que las universidades han emitido y han lanzado desde cada una de sus instituciones ya está en firme. Entonces, cubrir con los gastos que luego implicarán el recibir a ese número de chicos va a ser el siguiente reto. Y frente a ese reto, más este recorte que se está dando en este momento, lo más probable es de que para el próximo periodo muchas universidades inclusive puedan llegar a decidir a no abrir justamente procesos de admisión para el próximo periodo. Tal es el caso de la Universidad de Cuenca. Mira que la Universidad de Cuenca únicamente habilita un proceso de admisión al año, cuando en realidad se realizan 2 procesos de admisión. Podemos estar llegando a eso nadie lo está advirtiendo, y
pasando ya el tema de la admisión, es también muy preocupante que universidades emblemáticas, como es la Universidad Central del Ecuador en Quito, no tiene ni un solo dólar en asignación presupuestaria de proyectos de inversión. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el tema de educación? Cuando el presidente Daniel Noboa estuvo en campaña, hizo un ofrecimiento, un planteamiento muy directo a favor de los jóvenes, muy directo al tema de educación, y ahora pues ha pasado a un segundo plano, solo se habla del tema de seguridad, pero y el resto de temáticas importantes como esta, donde están miles de familias involucradas, miles de jóvenes sin poder ingresar a la universidad, no tienen respuesta, y estamos a la vuelta de la esquina de un nuevo proceso electoral en el cual tengan la plena seguridad que si es que no cumple o hace algo de manera inmediata, no le van a creer. Interesante y qué lamentable también la situación por la que atraviesan las universidades. Eric, muchísimas gracias por acompañarnos, para contarnos esta realidad.